Buenas tardes, bienvenidos a esta tercera reunión del ciclo de conferencias en homenaje a la profesora Elena Rojo, que estamos organizando desde la Asociación Amigos del Doctor Cortázar y la Asociación para Estudios Folclóricos, Grupo Fundador. En esta oportunidad, en esta tercera charla, tenemos como invitada a Carolina Ovejero, que es etnomusicóloga con una trayectoria importante como docente, como investigadora y también en sus tareas de trabajo concreto en el museo que depende en un museo de música y en otras instituciones. El currículum de ella ya lo hemos pasado, así que vamos a eh, simplificar diciendo que es una persona con mucha experiencia en el tema que nos va a tratar, es decir, una visión organológica, es la materia que ella dicta justamente, su especialidad, con respecto al patrimonio sonoro de los museos de Buenos Aires. Entonces, Carolina, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Celina, por este espacio. Eh, Muchas gracias a quienes están presentes. Bueno, eh, y por supuesto también, además de Celina Lertora, le quería agradecer a Lidia Scherer y en nombre de ellas a la Asociación de Estudios Folclóricos, doctor Augusto Raúl Cortázar, por la invitación en este ciclo de conferencias en homenaje a la querida y recordada Elena Rojo, que fue la fundadora y la presidenta de esta asociación. Estoy en lo correcto, ¿no, Celina? Bueno, muchas gracias entonces nuevamente. También quería agradecer a las doctoras Marina Cañardo y a Ailén Enrique porque ellas son las que me están acompañando en este trayecto de investigación, en el doctorado que estoy realizando en Ciencias Humanas, que tiene que ver con estos temas que mencionaba Celina, y también a la licenciada Sandra Escudero, quien fue Lidia Scherer, quienes me animaron, me dieron un empujoncito para que me anime en este camino de una manera gentil y desinteresada. Así que bueno, muchas gracias. Ya Celina me presentó mi recorrido. Les cuento, soy encargada de dos museos en la ciudad de Buenos Aires que están relacionados al patrimonio organológico, es decir, que tienen instrumentos musicales en su acervo, como parte de su acervo. Uno es privado, que es el Museo Vicente López y Planes de Sadaic, y el otro es de dependencia estatal, que se trata del la reserva que tiene el Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega. Bueno, también como comentaba Celina, estoy dictando cátedras de organología que son específicas de este tema, organología 1 y 2, en dos conservatorios de música, el Manuel de Falla y el Conservatorio de Morón, y justamente tiene que ver con esta temática organológica, ¿no? Se trata de justamente el estudio y análisis de los instrumentos musicales. Yo tenía un PowerPoint para compartir. Bueno, como ahí pueden apreciar en el título de esta investigación se trata del complejo sonoro en museos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde una perspectiva, un enfoque organológico. Y les hacía esa breve aclaración, les quería hacer, perdón, una breve aclaración en relación, basada, mejor dicho, en la propuesta de un etnomusicólogo argentino, fallecido, si mal no recuerdo, en 2015, Ramón Pelinsky, quien él nos brinda algunas consideraciones para el estudio del folclore musical que me interesa traer a este conversatorio para comprender por qué mi participación en este encuentro desde esta perspectiva etnomusicológica, porque tal vez se preguntarán, si bien es un encuentro de actividades de estudios de la ciencia del folclore, cómo se encuentra ligada la etnomusicología y por eso una aclaración en este comienzo.
Bueno, en principio es necesario comprender el paradigma en común que tienen estas dos disciplinas, que es la etnomusicología y el folclore, y rescatar que ambas estudian las músicas de tradición oral, ambas realizan trabajos de campo y ambas son conscientes de la relevancia política, social y cultural que atraviesan los repertorios musicales. Ahora, desde una perspectiva etnomusicológica, este autor, Ramón Pelinsky, adhiere a la hipótesis sobre cómo la música construye cultura y cómo la música es construida por ella, es decir, la música atravesada por este parámetro de la cultura. Es decir, la música como cultura y la música en la cultura, y por eso traigo esta breve aclaración y les voy a comentar una breve introducción en torno al proyecto de investigación que estoy llevando a cabo en relación a qué sucede con el complejo sonoro en instituciones museísticas y culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tanto cómo proyectan la gestión museográfica desde ciertas categorías de la etnomusicología en general, como ser categorías como procesos de transformación, procesos de transculturación, procesos de hibridación, procesos de mestizaje, de identidad y diversidades, o sea, de las categorías que propone la etnomusicología en general, pero también de un enfoque organológico en particular. En esta necesidad de contextualizar histórica, social y culturalmente estos bienes patrimoniales, es decir, el patrimonio, el acervo organológico, esta reserva, prevalece en esta búsqueda el interés de visibilizar las diversas prácticas musicales y sus objetos productores de sonidos que nosotros conocemos más como instrumentos musicales. Y mirarlos a través de una manera interdisciplinar, es decir, profundizar en el conocimiento de la actividad etnomusicológica en instituciones con colecciones organológicas articuladas con prácticas que tengan que ver con la educación, la divulgación, la comunicación, la salvaguarda y la investigación que se proyectan a partir de los museos de estas instituciones. En este trayecto me propuse un objetivo general del cual se desprenden ciertos objetivos específicos. Pero bueno, voy a hacer una aclaración porque yo no voy a mencionar en este encuentro los otros objetivos específicos, porque excede este encuentro y porque todavía no me encuentro trabajando profundamente en ellos, pero sí mencionar el objetivo general, que como ustedes pueden leer en el PowerPoint, refiere a conocer las formas en que ciertas instituciones museísticas y culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proyectan la gestión de colecciones organológicas desde estos procesos que les mencionaba: transformación, transculturación, hibridación, mestizaje, identidad y diversidades, que subyacen de las distintas prácticas musicales y de sus objetos productores de sonidos, en tanto patrimonio tangible e intangible. Y dentro de los objetivos específicos, como pueden ver ahí, remarqué sencillamente uno, el primero, que se desprende, por supuesto, de este objetivo general, ya que me encuentro en esta etapa de relevamiento, que es la de identificar los museos de la Ciudad de Buenos Aires que contienen este acervo, este patrimonio sonoro. Bueno, mi hipótesis en este punto, estos espacios, tanto desde su materialidad como desde sus dimensiones simbólicas. En principio, se conoce, o mejor dicho, entiendo que en estos ámbitos hay determinados especialistas dedicados a la conservación y a la restauración de estos bienes culturales. Pero al considerarse la organología un área en vacancia, surge la necesidad de conocer en profundidad, o al menos me pregunto, si existe en esta tarea personal técnico especializado en estos espacios, personal técnico especializado en organología, en etnomusicología y o musicología. Desde el inicio de estos cuestionamientos a la fecha, tuve la oportunidad de indagar, aunque al momento superficialmente, acerca de estas cuestiones. Por supuesto que en estas indagaciones y en estas búsquedas, muchas veces considero que tengo avances y muchas veces
me encuentro que tengo que caminar sobre mis pasos para volver a reformular supuestos que traía, que me los voy corrigiendo en el trayecto. Pero hasta la fecha tuve la oportunidad de indagar acerca de estas cuestiones, por lo que puedo aventurarme a decir que hay agrupaciones, o por lo menos un conjunto de personas, que hacen mención a la relevancia de este tema. El desconocimiento de la disciplina organológica y la etnomusicología, la complejidad de las propuestas que ofrecen los sistemas clasificatorios de instrumentos aplicados a museos, o los bajos presupuestos que se manejan, imposibilitan el ingreso a mayor cantidad de especialistas a estos espacios. A su vez, considero importante mencionar la necesidad de formación y capacitación constante y continua de trabajadores de estos ámbitos, así como también la urgencia de generar espacios compartidos de interconsultas o acuerdos de cooperación, como se están llevando a cabo en este momento entre el Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega y el Museo Histórico Nacional. En estos avances considero que son un buen puntapié para comenzar a valorizar la inserción de la organología y la etnomusicología desde una perspectiva institucionalizada y nacional para poder llevar responsablemente la preservación del patrimonio musical. Dentro del análisis de estas dificultades surge también que no es abundante el material bibliográfico que abarque todas estas áreas en su conjunto, es decir, como un integral, y me refiero a bibliografía que hable de museos, museografía, organología, etnomusicología, educación, gestión, contexto sociohistórico, etcétera, que se aborde desde una sola bibliografía específica. Y a su vez, considero que estas categorías, sin perder de vista esta doble dimensión de lo tangible y lo intangible, por un lado, y relacionarlos con conceptos de apropiaciones, adaptaciones y adopciones. Entonces, después de estos supuestos, les traje a los fines de este encuentro, hice un recorte de algunas potenciales preguntas, guía, que me hago y que pienso llevar al momento del trabajo de campo y de las entrevistas y del encuentro con otros y otras trabajadores de museos. Por ejemplo, ¿qué elementos sonoros u objetos relacionados con la música contienen estos espacios? ¿O cuál es la función y la misión de estas instituciones? ¿Cómo se contextualiza teóricamente este patrimonio sonoro? ¿Qué tipo de relación existe con la comunidad de origen de los objetos sonoros? ¿Qué tipo de actividades realizan? ¿Qué servicios ofrecen? ¿Hacia qué tipo de públicos se orientan? ¿Cómo intercede la música, la identidad, la memoria, el contexto sociocultural en la formulación de los guiones? ¿Cómo se piensa la inclusión de la sociedad a partir de la teoría sobre la cual se trabaja? ¿Cómo interviene el público sobre las colecciones? ¿Tienen parte en la construcción del discurso institucional? Y más allá de saber cómo se resuelven estas cuestiones, otras instituciones, por supuesto que todas estas preguntas son las que yo me planteo diariamente cuando realizo mi labor. Son preguntas que son constantes, y bueno, que sigo pensando cómo se puede llevar a cabo más allá del pensamiento o de la teoría. Y voy a hacer una breve justificación de por qué considero este punto como una oportunidad que poseen los museos de cara a este tipo de colecciones. El patrimonio organológico nos ofrece esa posibilidad de conocer más acerca de nuestro pasado y presente para colaborar en un futuro con más aceptación de la diversidad, no solo en referencia a las prácticas musicales, sino como un reflejo que se irradia hacia otros ámbitos de convivencia. Considero
a su vez, que hace falta la incorporación de etnomusicólogos, etnomusicólogas, con especialización en organología, como personal, como trabajador o trabajadora que articule las prácticas curatoriales de cada proyecto museológico y que éstas den cuenta de su relación con los procesos de construcción de identidades. Entonces, paso a la siguiente diapositiva. Realicé un breve marco teórico. Si bien no es la intención en este momento mencionar autores en específico para esta instancia de exposición, mi interés es comenzar desde la perspectiva de la etnomusicología, que incluya a la museología y a la organología. Un interés interdisciplinar que triangule con estas disciplinas. Tener en cuenta también me parece importante los sistemas clasificatorios de instrumentos musicales que aporten a los ámbitos museísticos, no para quedarnos con una clasificación en específico, ni casarnos con algún tipo de clasificación, sino para dar a conocer a los trabajadores y a las trabajadoras de museos cómo es la clasificación, cómo se clasifican los instrumentos o las diversas clasificaciones que se proponen para los espacios que contengan este patrimonio. Bueno, por supuesto que voy a continuar con la búsqueda del material bibliográfico museográfico que conjugue conceptos con la etnomusicología y la organología, haciendo hincapié en el valor del sonido. He incluido varios autores que trabajan en esta línea acerca de la función educativa también en los museos, además de propuestas de instrumentos musicales y procesos museográficos, es decir, cuáles son los procesos por los que atraviesan los instrumentos musicales al ser extraídos de sus ámbitos de patrimonio vivo a pasar a ser parte de un reservorio de una institución. Además de la necesidad de recurrir a teorías que aborden cuestiones de manifestaciones culturales vinculadas a la identidad argentina y latinoamericana, con el fin de incorporar estas narrativas a las colecciones musicales desde nuestras realidades. Y de esto se suceden otras nociones que abordaré a lo largo del proyecto, que refieren a transformaciones y resistencias de las culturas musicales, por ejemplo, de cómo se incorporan instrumentos cordófonos, transformándolos y adaptándolos a nuevos contextos y significados, y en este párrafo en específico me refiero a autores como Irma Ruiz y Miguel Ángel García, que justamente hablan de estas adaptaciones que surgen ciertos instrumentos como parte de la construcción de identidades y de adaptaciones de nuestra cultura. Luego de la construcción y constante comprobación de la existencia o no de categorías más específicas o de completar las poco desarrolladas y de encontrar relaciones entre estas, estaría en proceso de pasar a mayores niveles de abstracción, el cual este plano nos va a permitir hallar patrones generales o las variaciones que se puedan encontrar. Entonces, para concluir este apartado, entiendo que es deber de los espacios museísticos recobrar el sentido que tienen estos objetos y dar a conocer las funciones que estos comprenden. Se conjugan también otras dimensiones, como son los procesos de transculturación, los usos del patrimonio y de cómo las culturas musicales se ven y se verán afectadas por el impacto de las políticas nacionales sobre sus prácticas de base. Se incluyen, como ya mencioné, la dimensión tangible e intangible, por lo que de esto se desprende que la intención es dar protagonismo a los instrumentos musicales a través de sus múltiples significados. Este es un trabajo que reúne, como verán, varias aristas. Se trata, acá traté de poner algunos ejemplos. En el primer caso, Música Argentina, 200 años, fue una exposición realizada por la Secretaría de Cultura de Presidencia de la Nación a través de la Casa Nacional del Bicentenario, en la exposición Música Argentina, 200 años,
cuyo guión estuvo a cargo de la etnomusicóloga Irma Ruiz y Miguel Ángel García. En el año 2012 se dio esta exposición, en la que se presentaron cruces multidisciplinares que dejaron ver la labor de interrelación entre museos, gestiones y patrimonio musical basados en fundamentaciones teóricas, desde un cuerpo asesor, por supuesto, con énfasis en los aspectos de los procesos transculturales e identitarios. Si bien fue muy loable la exposición, que duró 6 meses, puede decirse que se trató de un evento en particular que reflejó también la necesidad de mantener este tipo de propuestas de forma sistemática en el tiempo. Otra propuesta, acorde a la recién mencionada, son los proyectos que lleva a cabo el arqueoetnomusicólogo José Pérez de Arce, un chileno, cuyas publicaciones y conferencias cubren temas de la historia de la música en los Andes desde perspectivas arqueológicas, históricas y etnográficas, con dibujos, puestas en escena, instalaciones sonoras y audiovisuales acerca de culturas prehispánicas y de pueblos originarios, además de haber realizado propuestas de modelos de fichas organológicas, fichas técnicas, y por supuesto para aplicar a instrumentos musicales, y una revisión para aplicar a la conocida clasificación de Hornbostel y Sachs a partir de una perspectiva americanista. Cabe mencionar también al Museo Casa Carlos Gardel, en el que la musicóloga, la doctora Marina Cañardo, fue la curadora de la exposición Pioneras del Tango. En este caso, ella seleccionó mujeres pioneras de este complejo sonoro del cual venimos hablando. Entre ellas figuraban Flora Gobi, Rosita Quiroga, Paquita Bernardo, Tita Merelo, Ada Falcón, Anita Palmero y Nelly Omar. En este proyecto recopiló objetos personales, fotos, partituras y otros elementos de la época para ilustrar la importancia de estas mujeres en el tango. Otro caso se dio en el Instituto Nacional de Musicología, Carlos Vega, que ha realizado un proyecto financiado por la Organización de los Estados Americanos en 1988, que consistió en un relevamiento de instrumentos musicales tradicionales existentes en repositorios oficiales de Argentina, Paraguay y Uruguay, con el objeto de conocer la cantidad, la tipología, el estado de conservación de este tipo de patrimonio en dichos países. Las características más sobresalientes a los efectos de este proyecto es que se han hallado piezas de gran valor organológico cuya importancia era desconocida por el personal de los museos, así como también se han encontrado piezas que no estaban consideradas como patrimonio organológico, además de encontrar en sus registros errores de fichaje, de catalogación o de clasificación. En este proceso de búsqueda también contamos con un informe que realizó Carlos Rausa en 1987, llamado Instrumentos musicales y reproductores de sonido en los museos de Buenos Aires, que consistió también en un relevamiento de las colecciones de instrumentos musicales y reproductores sonoros, con el objeto de ofrecer una visión panorámica que pudiera servir de herramienta a otros investigadores, y el cual tomó como base para dar, en el cual yo tomé como base para dar continuidad a ese relevamiento y posterior proyecto. También es necesario mencionar el acuerdo de cooperación que recientemente comenté, el acuerdo de cooperación que se está llevando a cabo actualmente entre el Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega y el Museo Histórico Nacional, que consiste en la puesta en valor de la colección de instrumentos musicales con la coordinación de la conservadora del Museo Histórico Nacional, Paula Olavarrieta, que la pueden apreciar acá abajo. Bueno, como breves comentarios finales y a los efectos de esta presentación, podemos apreciar cómo estos ejemplos dejan ver cómo se amplía el espectro, por un lado, del diálogo entre los museos y sus funciones, como pueden ser, entre otras, la conservación, la restauración, la salvaguarda, la documentación, la comunicación,
que tiene que ver también con la comunicación con luthieres y fabricantes de instrumentos musicales, los propios cultores y las propias cultoras, y a su vez cómo estas funciones están relacionadas con los museos. A través de estas funciones se relacionan con el arte y la cultura, la ciencia, la sociedad, y por el otro, de la injerencia, el aporte del enfoque organológico del patrimonio sonoro contenido en estas instituciones. Quería, después de dar esta breve presentación, volver a agradecer a estos encuentros que facilitan la visibilidad de estas problemáticas que suceden tanto en Argentina como en Latinoamérica, por lo que permite que se generen vínculos, compartir saberes y experiencias que permitan mancomunar esfuerzos con el fin de diseñar tareas unificadas. Agradezco a las profesoras Elina Lertora y Lidia Scherer, a la Asociación de Estudios Folclóricos, doctor Augusto Raúl Cortázar, a la profesora Elena Rojo, por todo su aporte a la cultura nacional y latinoamericana. Y también, como dije, a las doctoras Marina Cañardo, a Elena Enrique, por su dirección en este proceso de investigación, y a la licenciada Sandra Escudero. Muchas gracias. Bien, entonces pasamos a la segunda parte con comentarios, preguntas, etcétera, sobre la propuesta de Carolina, que además incluye parte de su investigación, pero también de su experiencia y del conocimiento de lo que se está haciendo ahora en esta temática. Así que, bueno, está abierta la intervención. Y a mí me gustaría preguntar, digamos, para que contestes ahora o más luego si hay otra. Me gustaría preguntar el tema de la clasificación que mencionaste de instrumentos. Eh, yo entiendo que estas clasificaciones dependen mucho, obviamente, del tipo de instrumentos, pero ¿qué importancia tiene una clasificación de tipo musical, como por ejemplo los instrumentos de la orquesta, vientos, etcétera, cuerdas, y digamos, su distribución museológica? O sea, si eso influye o no influye, por supuesto, para un museo, qué sé yo, muy específico, como el Teatro Colón, está claro, ¿no? Porque es un solo tipo básico de instrumentos, que son los instrumentos occidentales modernos. Pero cuando la cosa se complica, me pregunto cuál es Claro, cuando hay otro tipo cuando son muchos los tipos de instrumentos, las clasificaciones propiamente musicales, cómo se dan en relación a la distribución de los objetos, cuando también se trata de explicar tradiciones, culturas diferentes, como sería el caso de los instrumentos indígenas, ¿no? En museos que puedan ser eventualmente museos mixtos, ¿no? Que sí que tengan una amplitud grande geográfica y temporal. Bueno, pregunto entonces además si hay algunas otras preguntas que se quieran introducir, así Carolina las contesta todas juntas. A ver, así acá hay Ezequiel quiere decir algo. No, está María Cecilia primero. Sí. Bueno, adelante entonces, adelante. Carolina, yo me acuerdo hace unos años, cuando estaba Ana María Cousillas en el Museo José Hernández, que se hizo una exposición de instrumentos musicales indígenas. No sé si vos tuviste oportunidad. Y después, yo estaba haciendo unos programas en Radio Nacional y me acuerdo que lo entrevisté a Rubén Pérez Bugallo, porque él tenía una colección impresionante de instrumentos indígenas, y le pedí que grabara. En realidad quedamos que íbamos a hacer muchas grabaciones, y partió dejándome solo con una. Pero ese instrumento se llama iguaraí, es un instrumento del área guaraní, y bueno, yo tengo su descripción, es algo muy chiquito, pero que tiene uso en ceremonias, digamos. Solo es un uso ceremonial el que se le da.
Entonces, cuando escuchaba lo tuyo pensaba qué complicado hacer las fichas de esos instrumentos, porque en el caso, por ejemplo, de Rubén, él había hecho durante muchos años trabajo de etnografía en distintas comunidades y eso le permitió haber compartido in situ el uso de esos instrumentos, lo cual hacía mucho más sencillo poder hacer una ficha de ese instrumento. Si no, me parece que, bueno, puede uno contar con la información de la comunidad, pero no es lo mismo que el estar ahí, digamos. Eso era lo único que se me venía a la mente. Es más un comentario, una pregunta, no sé cómo vos pensás encarar toda esa área de instrumentos que tiene alguna relación con esto que preguntó Celina, digamos. Serían los otros instrumentos. Sí, perfecto. Sí, parece decís algo sencillo, un breve comentario, pero es un montón los que trajiste. Porque esto, así como es interdisciplinar, tiene muchas aristas y también esta pregunta que haces, tiene muchas entradas como para pensar desde distintos lugares. Así que es muy inteligente tu comentario. Gracias, Cecilia. ¿Quieren que avance con lo que voy pensando a partir de lo que me preguntan? ¿O Celina, preferís que recabemos todas las preguntas? Como quieras, como quieras. Si hay alguna otra pregunta, se puede hacer, pero me parece que sí, a ver, Ezequiel sí, él había pedido antes la palabra, así que entonces la primera tanda la cerramos ahora con Ezequiel y contestar, y después vemos. Carolina, quería preguntarte, consultarte lo siguiente. Vos ahí mencionás en tu exposición algunos términos, algunos conceptos muy interesantes para los antropólogos. Esto de las actividades y el público vinculados con los relatos, los ámbitos de convivencia, etcétera. O sea, ahí hay como una dimensión social, cultural muy grande y muy presente en la perspectiva. Y yo te quería consultar respecto de eso, ¿cómo evaluás vos, cómo percibís vos esta relación de la perspectiva de museística, organológica propiamente dicha, yo lo llamaría así, hacia afuera del museo? O sea, ¿cómo ves esto en relación con lo social? Yo, digamos, ayer hablé de la dimensión performativa de la cultura y de los procesos socioculturales. Y quería preguntarte, insertar un poquito ese término en esta comentario o pregunta, para que vos nos amplíes un poquito si vos evaluás esto de la dimensión performativa, cómo se evalúa el museo hacia afuera, hacia lo social, hacia la forma hacia los procesos sociales organológicos externos a lo propiamente vinculado con la preservación museística. Gracias. Bueno, entonces contesta Carolina a las tres preguntas, consideraciones, comentarios, y luego, si se da caso, seguimos. Adelante, Carolina. Bueno, muchas gracias, Celina, y también Ezequiel, y por supuesto María Cecilia por las preguntas. Un montón para seguir pensando, es muy interesante todo lo que me dijeron. Voy a tratar de empezar un poco, de ir un poco por orden, ¿no? Entonces, esto que mencionabas vos, Celina, de las clasificaciones, por supuesto que hay diversas clasificaciones, pero hay una que es la llamada clasificación universal, como propia que marca una época en tanto se instauran estas clasificaciones, que tiene que ver con los principios del siglo pasado en Europa. Entonces, por supuesto, más allá de que cada clasificación puede tener una forma de pensar de un momento histórico de una sociedad determinada, esta clasificación fue concebida para instrumentos específicos de un museo específico. Entonces, si bien fue muy abarcativa, y hay mucho por criticar criticar en cuanto a extraer aspectos positivos y negativos, ¿no? Más allá de que hay muchos aspectos cuestionables, no fue pensada justamente para instrumentos
para reservorio, para instrumentos relacionados a países como Argentina y Latinoamérica. Entonces, sí, el arqueoetnomusicólogo Pérez de Arce, que mencionaba también en estos ámbitos de estudio, él tiene una propuesta clasificatoria que está basada en esta clasificación europea, que está basada y aplicada hacia una perspectiva de instrumentos argentinos y latinoamericanos. Y que por supuesto Vega también comparte, y que es una de las que más se aplica, no tanto la de Pérez de Arce, pero sí la clasificación de Hornbostel-Isaacs, en la mayoría de los museos del mundo, esta clasificación. Inclusive el Consejo Internacional de Museos, dentro de sus bibliografías que propone, es una clasificación que está relacionada, adaptada a la clasificación, es una adaptación de la clasificación de Hornbostel-Isaacs. Entonces, la clasificación, como decías vos, Elina, también tiene que ser pensada, al igual que las fichas organológicas, las fichas técnicas, tienen que estar pensadas, digamos, nunca hay una clasificación perfecta ni abarcativa de todos los instrumentos del mundo, ni de todas las músicas del mundo, de todos los tiempos. Entonces, siempre uno tiene que ver cuál es el corpus de instrumentos o de bienes culturales con los que uno trabaja para ver qué clasificación o qué ficha organológica va a utilizar. Esto es si el campo es virgen, digamos, si nos encontramos con que tenemos que ir a trabajar a un museo que no utiliza una clasificación o no tiene fichas organológicas, entonces podemos aplicar estos recursos, estas herramientas. Ahora, si nosotros vamos a algún museo, por ejemplo, el Instituto Nacional de Musicología, ya tiene una base de fichas de entrada de fichas técnicas, y también cuando uno revisa esas fichas, vemos que se basan en la clasificación de Hornbostel-Isaacs. Entonces, bueno, el camino, ya ahí no habría una elección, pero sí es la aplicación, por eso la necesidad de conocer este tipo de clasificaciones, porque es la que mayormente se usa en los espacios museísticos del mundo en general. Después, sí, María Cecilia, vos comentabas la exposición, yo no tuve la oportunidad de conocerla, pero sí la directora del Museo José Hernández me comentó y me invitó el año pasado, creo que fue, a revisar la documentación que había quedado de esa exposición, que justamente trataba de instrumentos autóctonos. Entonces sí, vemos como que hay museos donde se acercan o pretenden realizar estas búsquedas y visibilizar ciertas diversidades de las músicas a través del enfoque organológico, es decir, de los instrumentos musicales. En el caso de Rubén Pérez Bugallo, él también participó en realizó trabajos de campo, y él, mucho de su trabajo consistió en la recopilación de instrumentos musicales, de los cuales hoy muchos de ellos obran en el Instituto de Musicología Carlos Vega. Y él también estuvo trabajando, porque estamos como haciendo un relevamiento sobre todo el material que hay, no solo de los instrumentos en sí mismos, sino de todos los fondos documentales que abrazan estos instrumentos, y hay una gran participación de Rubén Pérez Bugallo en la confección de las fichas técnicas, inclusive en la intervención específica de algunos instrumentos musicales. Y por supuesto, en otro sector del Instituto Nacional de Musicología, tiene el sector del archivo y de los informes de los viajes, donde ahí se pueden ver, se puede apreciar no solo el instrumento en sí mismo y esta cuestión técnica organológica del instrumento, las dimensiones, el año en que fue traído el instrumento, materiales con que fue confeccionado, y sino están que también los está registros que él hizo in situ, Carolina, ¿no? Exacto, todo el informe de viaje que inició Carlos Vega, sucedió Isabel Aretz, y luego otros investigadores y otras investigadoras, como Rubén Pérez Bugallo,
Irma Ruiz, Jorge Novati, Héctor Goyena, Yolanda Velo, y así sucesivamente los viajes in situ que realizaron, el aporte, los fondos documentales y el aporte de lo tangible, en este caso los instrumentos. Pero también pasaba, no sé quién había comentado, esta cuestión sucede mucho cuando las instituciones, no solo el Instituto Nacional de Musicología, sino cualquier otra institución, recibe este tipo de colecciones, de bienes, donde provienen de una colección particular. Entonces, esa colección particular no fue producto de viajes de investigación, entonces ingresan los elementos y no tienen información ni contextual, ni mucho más allá de lo que pueda aportar ese ejemplar para conocimiento, ¿no? Como para conocimiento de la ciencia. Entonces ahí se complejiza el sistema, el tema más que nada de cómo averiguar el instrumento, de qué se trata, a qué comunidad pertenecía, en qué calidad se obtuvo ese instrumento, ¿no? Más allá de ver la transacción, si fue un intercambio, una donación, una compra, una venta, pero sí se quita totalmente el sentido, tal vez simbólico, si fue comprados en viajes, como tenemos hay una hermosa colección de Elena Santana de Kiel, dentro del Instituto de Musicología Carlos Vega, que son hermosos los instrumentos, porque son lindos, o sea, estéticamente son lindos y muy representativos de los viajes que ella hizo particularmente, pero evidentemente realizó muchísimos viajes, se hizo de esta colección, y luego la dona al instituto, y realmente no tiene muchos datos, no representa una fuente documental de la que uno se pueda basar más de saber, de conocer ese instrumento, que es muy valioso también, por supuesto. Y bueno, y llegamos al punto de esta perspectiva que mencionabas vos, Ezequiel, de la perspectiva museística, del qué hacer con el afuera, y que justamente es un gran desafío, ¿no? Cómo a partir de un objeto que ya está, ¿no? Porque no es objetos que incorporaríamos a partir de ahora, sino del acervo, de la colección que ya está, ¿cómo hacemos para reivindicar o para contextualizar ese objeto en el hoy, para volver a darle vida y que no quede como un objeto aislado, sin ese contexto, no solo sonoro, sino su pertenencia y su simbolismo, ¿no? Su pertenencia con la comunidad. Entonces, es un desafío. La museología ya hace varios años también va cambiando, y antes la museología inicia como siendo ¿cómo puedo decir? Como un coleccionismo, un sector de élite, y hoy ya los museos y todas las cabecitas que están dentro de los museos están pensando en romper, ya hace tiempo, esas narrativas, ¿no? A partir desde las cúpulas. Entonces empieza a pensar en esta cuestión más de dinámica social, se empieza a pensar más en el público, ¿no? Como parte del museo, abrir las puertas a la comunidad, no solo para una cierta élite con capacidad de instrucción y posibilidades económicas para asistir a un espacio, sino que ya se empiezan a pensar a partir de la nueva museología primero, y de la museología crítica después, en esta cuestión de incorporar a la sociedad de diversas maneras. Entonces, para cada uno de los museos es un desafío. Entonces, ¿cómo hacemos revivir estos bienes, estos instrumentos? ¿Cómo hacemos participar a la comunidad? ¿Cómo le damos voz a quienes fueron los verdaderos propietarios de todo ese patrimonio cultural a través de estos, en este caso, de estos instrumentos? Entonces hay hay nuevas discursividades que suceden y nuevos diálogos que por lo menos se intentan. Se hace y muchas veces es muy difícil, ¿no? Porque vos hablabas de esto, de lo transformativo en estos procesos culturales. Me parece que muchas de las ciencias sociales, incluida la etnomusicología y la museología también, se empiezan a cuestionar, ¿no? Esta cuestión de la otredad y de que quién es el que
tiene la potestad de representar a quién o de tener quién es el que tiene el poder del saber sobre ciertos elementos. Entonces empieza a haber como una deconstrucción en esas narrativas y empiezan a tratar de abrirse un poco más. A veces sale, a veces no sale, a veces es muy difícil, a partir de todo lo que ya está construido, a partir de una institución, llegar a efectivizar eso, pero me parece que lo importante es que ya está instalado y que la intención va en ese camino de transformación museística, ¿no? Que ya deja de ser el museo frío, muerto, que mantiene las cosas sin poder tocar, y bueno, por lo menos se está pensando. A veces no sale, pero es la intención. No sé si a eso te referías, Ezequiel. Sí, exactamente, Carolina. También me refería, muy interesante lo que dijiste, me refería también a lo performativo en el sentido de cómo los museos también pueden captar o absorber o de alguna manera tratar con las performances comunitarias en relación con las prácticas musicales, ¿no? Que eso, digamos, también yo creo que es una perspectiva interesante para pensar, digamos, el aquí y ahora de las prácticas culturales, ¿no? Cómo abrirse a esos desarrollos o esos procesos o esas performances, como las llamamos los antropólogos, que están vinculadas con el aquí y ahora de las realidades comunitarias o de las comunidades culturales, obviamente, en el sentido, digamos, específico, que están relacionadas con sus expresiones musicales, con sus expresiones artísticas, ¿no? Que también, digamos, de algún modo como que están sucediendo, pero también en algún punto como que quedan por afuera, digamos, de toda esta realidad museística, ¿no? En esta nueva concepción, tal vez, o estas nuevas perspectivas, tal vez exista la posibilidad de incorporar el aquí y ahora de las realidades culturales en términos musicales o de expresión musical, ¿no? Sí, bueno, justamente esto que vos mencionás desde tu mirada de la antropología es súper interesante porque es un poco el planteo que yo me hago a partir de la necesidad o la vacancia de una perspectiva organológica y en particular, ¿no? Pero de la etnomusicología, de la mirada que tenemos desde la etnomusicología en general. Digamos, esta mirada de la aceptación de las diversidades, de la visibilidad de las músicas y de las prácticas musicales que siempre estuvieron invisibilizadas o marginadas. Entonces, bueno, a partir de esta perspectiva, desde esta línea de pensamiento, es como cómo podemos a través de la etnomusicología insertarnos en estos espacios museísticos para poder hacer efectivo esto que vos mencionás. Y me parece que, bueno, la formación de un etnomusicólogo o una etnomusicóloga justamente aplican para estos espacios. Y la disciplina de la etnomusicología, capaz que ustedes que están en ciencias sociales, en la sociología, en la antropología, lo tienen claro que es, pero en muchas instituciones museísticas, esto mencionaba, hay mucha gente que cuando se necesita trabajar sobre un acervo, lo primero que llaman es a un conservador y a un restaurador, que es importantísimo, ¿no? Porque si no hay quien estuviera conservando y restaurando o manteniendo esos instrumentos, hoy no tendríamos la materialidad para poder analizar o saber más a partir de un artefacto. Pero sí, por eso este supuesto mío es de que hay un desconocimiento de estas dos disciplinas, la etnomusicología y la organología, que son dos disciplinas que son súper necesarias para estos ámbitos museísticos donde contienen patrimonio organológico. Entonces, se desconoce estas dos disciplinas y el gran aporte que podrían hacer para esto que vos mencionás, ¿no? De hacer reales las prácticas a través de las prácticas museísticas. Te agradecemos mucho a todos, especialmente a Carolina por su exposición. Y les recuerdo que el próximo lunes tenemos la última reunión, la cuarta conferencia, que se titula Notas sobre la tradición y que va a estar a cargo de Cecilia Pizarro. Así que entonces los esperamos y será hasta el lunes.